Tesalonicenses 1, tiene 10 versículos, vamos a verlos todos. Y vamos justamente hablábamos de perfección cristiana y hemos estado hablando de hábitos, de forma de vida, y este es como el énfasis que la Iglesia de Metodista de México espera que tengamos este año, que tengamos tiempos de hablar de santidad, de hablar de la verdadera santidad, etc. Empezamos hablando de hábitos que tenía Jesús, que podemos adoptar nosotros como estilo de vida. Hablamos de perfección cristiana en un gran sermón de Juan Wesley, el cual nos reta, de verdad nos recuerda que no podemos bajar nuestro estándar para seguir creciendo hasta que el día sea perfecto, hasta que podamos ser hombres y mujeres a la imagen de Jesús. Ese es nuestro reto del día y nuestro llamado a no quedarnos en un estancamiento de vida cristiana donde digo, pues ya no me falta nada. Es seguir creciendo porque nuestra vara de medir es Cristo y es todo un reto. Y los dos libros que se eligieron para estudiar esto precisamente, para la perfección cristiana, para la entera santificación, son Primera Tesalonicenses, que la femenil la está estudiando, y Proverbios, que los varones lo están estudiando. Entonces, si usted quiere aprender, puede reunirse con cualquiera de ellos dos porque están profundizando. Y hoy nosotros también, hoy a manera de sermón, hablaremos de Tesalonicenses. Recuerdo cuando estaba en la liga de jóvenes, una vez nos pusieron una dinámica muy, muy común. Y nos hicieron escribir qué nos gustaría que fuera escrito en nuestro epitafio. Un epitafio es lo que se escribe en la tumba, ¿verdad? Cuando usted va a un cementerio y pues lee alguna característica de esa persona, ¿verdad? En el cementerio todos fueron excelentes padres y todos fueron excelentes maridos y todos fueron excelentes hijos, ¿verdad? Siempre pues así se escriben los epitafios, pero ellos nos hacían, bueno, la dinámica quien nos predicaba nos hizo escribir qué nos gustaría que verdaderamente dijera el epitafio. Para serles sincera, no me acuerdo qué escribí en aquel momento, pero tiene que ver, hermanos, con cómo quieres ser recordado, cómo quieres que te recuerden, qué vas a hacer de esta vida de tal manera que cuando pases al otro lado, pases del otro lado del río, te encuentres con tu Señor, ¿cómo te van a recordar? Y por eso este sermón se llama Una buena reputación. ¿Cuál es la vida que estamos llevando de tal manera que podamos ser recordados? Tesalonicenses es probablemente la primera carta que se escribió en todo el Nuevo Testamento. Ni siquiera los evangelios fueron escritos antes de Tesalonicenses. Para dar contexto, Pablo y Silas, o Silvano, que es el mismo, estuvieron en Tesalónica, y esa historia se encuentra en Hechos 17 y 18. Llegan a Tesalónica, comparten, la Biblia dice que 3 semanas, no sabemos si quizás fue más, pero estuvieron 3 semanas en Tesalónica y muchos griegos y judíos se convierten, pero muchos no. Entonces, aquellos que no se convirtieron, hubo 2 grandes problemas. Los judíos que estaban en Tesalónica empezaron a perseguirlos, y también los romanos los empezaron a ver como amenaza para el César, porque hablaban de otro señor que no era el César, y también hubo una persecución de parte de ellos. Entonces dice la Biblia incluso que Pablo y Silas tuvieron que salir huyendo de noche porque los estaban persiguiendo. Después Pablo se va a Berea, y los de Tesalónica estaban tan enojados que lo siguen. Entonces Pablo va huyendo y ya no sabe o no tiene noticias de la iglesia de Tesalónica.
Entonces, lo que hace Pablo es enviar a Timoteo y a ver cómo van, a ver cómo están. Y entonces Timoteo le avisa a Pablo que van muy bien, que la iglesia de los tesalonicenses anda trabajando, está haciendo las cosas bien, pero la iglesia de Tesalónica también envía ciertas preguntas a Pablo en cuanto al regreso de Jesucristo, en cuanto a qué pasa cuando alguien muere, etc. Entonces, digamos que Tesalonicenses se divide en estas dos partes. En la parte del reconocimiento de la iglesia y del trabajo de los tesalonicenses, y la otra, Pablo se dedica como a explicar algunas cosas referentes a la segunda venida. Y bueno, hoy vamos a ver precisamente esta primera parte donde Pablo hace evidencia del trabajo y de la buena reputación de la iglesia en Tesalónica. Vamos a leer, acompáñenme a leer primero del 1 al 4. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo inicia saludando, reconociendo que él es el autor y que estaba con Silas y que estaba con Timoteo y que ellos están acordando de ellos. Pero empieza diciendo, bueno, Pablo tenía iglesias muy particulares. Si ustedes recuerdan, Corinto era un dolor de cabeza para Pablo. Gálatas era, si usted se pone a leer las cartas así como un poquito más lentamente, puede notar mucho la diferencia de cómo habla Pablo. Si le habla a los Gálatas y les dice: hola, soy Pablo, y luego ¡bum!, llega y así fuerte los regaña. Corinto pasa algo parecido, y Tesalonicenses les dice: vieras qué feliz me pongo cuando me acuerdo de ustedes, vieran cómo me emociono y cómo agradezco a Dios de pensar en ustedes. Estoy muy contento de cuando pienso en ti, Tesalónica, y doy tantas gracias a Dios por ti. Hermanos, conocemos gente así, conocemos gente que cuando la traemos a la memoria decimos: wow, gracias a Dios por la vida de tal hermano, de tal hermana. Gracias, Señor, porque me permites conocer a esta persona. Gracias porque de verdad nada más de pensar en la iglesia sonrío porque he sentido su fe real y auténtica. Gracias, Señor, porque nada más de pensar en ellos, doy gracias a Dios, alabo a Dios por ello. Qué padre poder tener a una persona así, y que aún mejor ser tú esa persona que cuando alguien se acuerde de ti, de gracias a Dios porque permite conocerte, Dios ha permitido que te conozca. Qué triste que cuando es al revés. Qué triste es cuando, ay, no va a venir, ay, no, mejor no. Qué triste ha de ser eso. Y Pablo dice: y me acuerdo de ustedes por tres cosas. Y la primera es la obra de vuestra fe. Pablo recuerda que todos aquellos que han creído tienen como reacción las obras. Sabemos que las obras nos salvan, pero también sabemos que la fe sin obras no es real. También sabemos que si yo no estoy reaccionando a lo que digo que creo, algo anda mal. Y entonces Pablo dice: yo me acuerdo de ustedes,
estoy feliz de conocerlos porque por las acciones que están haciendo gracias a vuestra fe. Y también me acuerdo de ustedes por el trabajo de vuestro amor. Sabes, en el original, trabajo, hablaba Pablo de el esfuerzo, el dolor de tu amor. Es decir, me acuerdo de ustedes porque Timoteo me informa que sabes dolerte con los que se duelen, que sabes amar y que tienes empatía, que has aprendido a tomar la cruz y a morir por amor. Hermanos, el trabajo de vuestro amor nos invita a buscar la reconciliación primero, a ser los que nos humillamos para que esa relación sea restaurada, para que el amor sea el motor para dar el primer paso en nuestra relación de pareja, cuando nos enojamos, cuando nuestros hijos no están cumpliendo como quisiéramos. El trabajo de vuestro amor, o el amor que debe emanar de nosotros, es aquel que Dios reconoce y hace de nosotros una buena reputación. Pablo mencionaba también en esto la solidaridad con los necesitados, y especialmente con los de la familia de la fe, la disposición a atender necesidades, aún a pesar de ser sacrificios personales. Así que Pablo los recuerda por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor, porque se aman y trabajan en amarse mejor y saben reconciliarse en amor. Y dice también, por vuestra constancia en la esperanza. Hermanos, no me acuerdo si fue una escuela dominical, no recuerdo en qué momento, me parece que el hermano Carlos Muro fue el que dijo, muy pocas personas predican hoy día de la segunda venida. Estamos en una situación tan cómoda, nos gusta tanto esta vida que no nos imaginamos cómo será el futuro y hemos dejado de meditar en ello. Y entonces Pablo dice, yo los felicito y celebro su fe, celebro su amor y celebro que ustedes constantemente están trabajando en la esperanza futura de ver a Cristo. Celebro que ustedes son constantes y no necesariamente pacientes, porque pacientes es pues esperar sin hacer nada. Sino son constantes, están trabajando, es un acto de mantenerse. Literalmente es un aguante alegre de la esperanza que hay en Cristo. ¿Sabes? Los migrantes que estuvimos ayudando estas últimas semanas, Elidor me platicaba, yo en mi ignorancia, un día le pregunté, platicamos muy poco porque él habla portugués, y yo le dije, ellos son haitianos, pero estuvieron 6 años en Brasil y se trasladan a México. Y entonces yo le pregunté a Elidor, oye Elidor, ¿y cómo viajaste de Brasil a México? ¿Te viniste en avión? Y él se ríe y me dice, no, me vine caminando. Me vine caminando de Brasil a México. Ojelín, su esposa, embarazada de 5 meses, y tienen a Esther, una niña de 2 años. Nos venimos caminando. Es con la esperanza de algo mejor. Esa son la historia de los migrantes, ¿no? Y entonces, esa es la constancia. Solo recuerdo sus palabras, decían, difícil, muy difícil, eso me decían, pero llegamos. Eso es ser constante, eso es aguantar, es saber, eso es ser peregrinos, saber que caminamos hacia un mundo, hacia un lugar mejor, y que somos peregrinos de este mundo. Pablo reconoce la reputación de esta iglesia y les dice, me alegro, los recuerdo con amor por la obra de vuestra fe, por el trabajo de amor que haces y por tu constancia en la esperanza que tienes en Cristo Jesús.
esa esperanza. La fe en sí es invisible, pero para hacerse patente se convierte en acciones de amor cristiano, y este concepto abraza todas las virtudes de Cristo. Y de la misma manera que el amor es la expresión de la fe, también es la esperanza, porque esta no es más que fe que sostiene y persevera aún en medio de tribulaciones. Iglesia, ¿cómo queremos ser recordados? Sabes, el otro día pasaba por el canal y Pablo voltea y me dice: ¡ay, ya no está tal iglesia! Una iglesia a la que me llegaban a invitar, ya no está. No sé cuántas iglesias, hermanos, tuvieron que cerrar porque ya no pudieron pagar renta por el COVID. No sé cuántas iglesias tuvieron que desaparecer porque no se pudieron sostener. Mi pregunta es, si nuestra iglesia sigue en pie, si hoy volvemos aquí y sigue esta iglesia abierta, ¿para qué sigue abierta? ¿Qué reputación queremos que tenga nuestra iglesia Príncipe de Paz? Si Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia está permitiendo que Príncipe de Paz siga presente y abierta después de 30 años, en medio de un mundo donde iglesias han tenido que cerrar, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra función? Tesalónica era reconocida por su fe, su amor y su esperanza. Y no solo eso, acompáñenme al 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pablo les dice: yo fui con ustedes y no hablé palabras solamente, hablé con poder. Y poder habla de esa autoridad que transforma las vidas. Hablé con el respaldo del Espíritu Santo. Esas palabras son verdaderas porque las creo, dice Pablo. Estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Estoy seguro de quién es Cristo. Estoy seguro que el mensaje de Jesús tiene poder, y eso te llevé. Y lo más hermoso es que tu iglesia lo recibiste y lo abrazaste, lo hiciste tuyo, de tal manera que ahora los demás ven lo mismo que yo te llevé a ti, lo ven en Macedonia y en Acaya. Los filósofos y pensadores de aquel tiempo, al proclamar un mensaje, no necesariamente debían ser afectados por ese mensaje. Hermanos, pero el mensaje cristiano debe afectar. Los que somos llamados a proclamar las buenas noticias de Jesucristo, necesitamos ser beneficiados de esa verdad nosotros primero para poderla proclamar. Pablo lo creía, lo sabía, lo vivía, lo predicaba, y celebra que la iglesia en Tesalónica recibe este mensaje y lo vive para salvación, y experimentan ese poder. Y dice el versículo 7, de tal manera que ahora eres ejemplo a todos los demás. Has recibido el mensaje, lo has entendido, lo has conocido y ahora lo has multiplicado. Hermanos, somos llamados a que nuestra reputación sea ser ejemplo. Y quiero ser bien enfática en esto, hermanos, porque vivimos en un mundo donde la realidad de las cosas es que la juventud, las redes sociales, lo que más, o de los mensajes más prominentes es, pues, que no te importe lo que digan los demás. Tú haz lo que creas que es mejor para ti, lo que te haga sentir bien,
Si a los demás no está bien, que no te interese lo que digan los demás. Tú, en mis tiempos era el famoso YOLO, que solo vives una vez, entonces haz lo que quieras, ¿verdad? Pero el mensaje, el cristianismo, hermanos, estás en la mira de mucha gente. La gente te está viendo. Debes saber que eres ejemplo. Si ese mensaje, hermanos, de Jesucristo realmente ha impactado tu vida y realmente te ha transformado, debes saber que eres llamado a ser ejemplo, a ser un testigo. Cristiano era una forma de mofarse de aquellos que seguían a Jesús, porque les decían, mira, ahí van los pequeños Cristos, los que son como Jesús, los que viven como Jesús. Eso es cristiano. Era una forma de burlarse de ellos, decir, ay, mira, los que viven como su maestro. Necesitamos entender que nuestra reputación, hermanos, refleja o niega a Cristo. Y Pablo dice a Tesalónica, qué alegría saber que tu reputación está siendo famosa porque has entendido el mensaje. Y tú no puedes tener un buen ejemplo si no has experimentado el mensaje en tu vida. Si no has experimentado el evangelio desde adentro, no podemos pasar a la parte B, que es ser ejemplo. Pablo celebra que son imitadores. No solo siguieron el mensaje, sino adoptaron su estilo de vida. Hermanos, no se trata de una mera acumulación de conocimiento, sino aceptar la palabra de Dios como tu norma de vida. Escuchaba a un predicador diciendo, ¿qué pasaría si todos los creyentes de la iglesia, si toda la iglesia cristiana se comportara como tú? ¿Qué pasaría si todos fuéramos como tú? A lo mejor sería una iglesia que abriría nomás en Navidad y en Semana Santa. ¿Qué pasaría si la iglesia se comportara como tú? Si toda la iglesia se comportara como tú. A lo mejor la iglesia estaría en quiebra por la falta de generosidad. ¿Qué pasaría si la iglesia, toda la iglesia, se comportara como tú? No tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la vida venidera. Es decir, Pablo les dice, qué alegría, estoy consciente, me recuerdo tu fe, tus obras, tu amor, tu constancia, tu capacidad de recibir la palabra en medio de la dificultad, vivirla y ser ejemplo. Y ha sido ejemplo de tal manera que fui a Caña y cuando prediqué dijeron, sí, ya nos predicaron los de Tesalónica. Y cuando fui a Macedonia dijeron, sí, ya nos dijeron los de Tesalónica. Pablo dijo, ya no tuve necesidad de decir nada porque ustedes ya lo habían hecho. Ya no tuve necesidad de predicar porque ustedes llegaron primero y porque todos dan testimonio de lo que eran idólatras, que seguían a otros dioses, y todos en esa parte reconocen que ustedes ahora adoran a otro Dios. Esa era la reputación de la iglesia en Tesalónica. Todo el mundo podía reconocerlo, de tal manera que hasta chamba le quitaron al apóstol Pablo. Termino, hermanos. Saben,
Si Juan Wesley estuviera en el 2021, antes de su conversión, o antes de su, bueno, me atrevo a decir antes de ese momento en el cual él estuvo convencido de su salvación, sería la persona, el ejemplo a seguir de todos nosotros. Juan Wesley, antes de esa experiencia del corazón ardiente, era pastor, y eso me cae a mí, eso es el balde para mí. Juan Wesley estaba ordenado pastor en la iglesia anglicana. Juan Wesley tenía un grupo en su universidad que se llamaba el Club Santo, donde leían las escrituras y se hacían preguntas y conocían mucho. Juan Wesley era una persona misionera que iba y predicaba el evangelio. Si estuviera en este siglo, seguramente Juan Wesley estaría un excelente ujier, un excelente predicador, músico, no sé, diezmero fiel. Sería de esas personas que decimos, no, este sí es bien buen cristiano, porque hacía todo. Pero él no había entendido el evangelio y no había penetrado aquí adentro en el corazón. Y cuando lo entendió, hermanos, fue cuando realmente pudo transformar su alrededor. Usted y yo podemos tener 10, 20, 30, 40 años en el evangelio, sentir que hacemos todo bien porque así se nos acostumbró, porque lo hacemos, porque conocemos la palabra. Pero el evangelio transforma, hermanos. Y no solo transforma mi vida, transforma lo que está alrededor. La buena reputación, hermanos, es desde adentro, pero impacta lo que está alrededor. Tesalónica era una ciudad que o la iglesia en Tesalónica había entendido el mensaje, pero también eran conocidos por su servicio, por su amor, por su constancia, por el ejemplo de lo que eran y de lo que fueron y de lo que ahora son en Cristo. Iglesia, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cuál es la reputación que tienes hoy en día? ¿Qué quieres que diga tu epitafio? Pero ante todas esas cosas, realmente el evangelio ha penetrado en tu corazón con todo el poder y con la fuerza del Espíritu Santo para ser transformado. Porque las cosas con Dios, creer en Dios no es cuestión de abrirle un pequeño espacio dentro de tu vida. Es un cambio radical de 180 grados para volverte hacia Dios completamente. La iglesia en Tesalónica tenía una buena reputación. ¿Cuál es? ¿O cómo queremos ser recordados? Iglesia Príncipe de Paz, que por gracia sigue viva, que por gracia sus puertas siguen abiertas, que por gracia hoy usted está aquí sentado. ¿Cómo queremos ser recordados? Y en esa conciencia y reflexión, le pido que abra su Biblia en el Salmo 51.